Buenos días, sean bienvenidos. Hoy con 3 líneas de mutación y a través de sus correspondientes transicionales, pues vamos a llegar a la reunión, hexagrama número 45. Está compuesto por Kun a tierra abajo y arriba Tui, un lago. Es decir, la confluencia de los arroyos veneros de un entorno, de una vertiente, se convierten en un lago. Representa también el sentido de la cosecha, la recolección y un templo donde se reúnen todas aquellas criaturas que participan de una misma espiritualidad. Por excepción, campo de fútbol, canódromo, en cualquier sentido de reunión, de colectividad, una empresa, un conjunto de ballet, una familia. Prevalece el sentido del conjunto, el mantenimiento del equilibrio del conjunto, por el cual cada una de las personas que participan de esa reunión deben estar con una cierta predisposición al sacrificio, ya sea por el viaje, por la cuota, por el apriétate un poco que no quepo del todo, y también, obviamente, con la advertencia de que no todo el que dice participar de una idea general, pues va con esa intención. Este es el hexagrama que vamos a tener como complementario terminal. El primer abordaje lo vamos a hacer del eslabón primero, constituido por el hexagrama número 7, equivalente al ejército, o el sistema inmunológico dentro del ámbito más modesto de la propia persona. Tanto en un caso como en otro, la sabiduría del general o la sabiduría del cosmos a través de la evolución en el cuerpo deben dirigir eh, de acuerdo a los recursos disponibles en el contexto, el pueblo, la ciudad, la nación, las reservas del cuerpo. Lo disponen naturalmente con sabiduría, estratégicamente. Primero localizan obviamente la necesidad o necesidades perentorias, establecen el orden de abordaje en relación a los elementos con que cuentan para ello y se disciplinan hacia ese objetivo en estado de crisis, que representa obviamente un estado de crisis, porque tanto el uno como el otro se mueven cuando hay algo que amenaza a la nación o amenaza al cuerpo. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 2, la cuarta lleva el 40 y la quinta lleva el 29. Con la segunda línea del hexagrama del ejército, tenemos una línea ya representando al general, bien ubicado, medio del ejército, abajo, agua en la tierra, es decir, el elemento aglutinante son los humanos en estado de paz. Están dispersos cada uno en sus labores, en estado de crisis, acuden en torno a esta idea general y a este buen gobernante que habrá de llevarlo con toda su pericia, con la mayor eh, facilidad posible hacia la victoria. De manera que él está bien informado, bien formado, bien informado, bien comunicado y anegadamente lleva su plan hasta su consumación, como el arquetipo que tiene delante, con abnegación, la tierra, el do, pero una vez que se ha embarcado en la contienda, pues sin desviarse hacia otros propósitos, así como la tierra no se desvía de aquello que el cosmos le tiene ya interiormente insuflado. La cuarta línea que muta y es la primera del trigrama externo, pues hay una importante advertencia para la popularidad, para el pueblo en general acerca de una
diversificación entre no entender como él lo que conviene a la línea, una retirada para precaver, para preservar la fuerza, porque el general ha entendido que ahora mismo esto sería catastrófico y por lo tanto va a estudiar mejor las condiciones y ya intervendrá o no cuando sea pertinente, pero ahora mismo ha mandado retirada y no debe confundirse a los ojos de la bravuconería de las tropas más bajas con una retirada. La retirada es un elemento ordenado y la huida, perdón, con una huida. Y la huida es un elemento caótico y desordenado. Aquí, como nos indica el complementario transicional, es para preservar, liberar la energía en paz y volverla al ámbito de la cotidianidad. La línea quinta, línea central del trigrama externo, volvemos a tener una disyuntiva entre una cierta forma de disyuntiva, aclaratoria por supuesto por medio de la línea, que dice que en el campo hay algo que hacer, en el campo de observación del consultante hay algo que intervenir, pero que debe ser el ojo selectivo del general el que diga con tales recursos aquella pieza y de tal modo, y no como haría el bravucón, el arrojado, a por todas y además luego a salar las tierras. El complementario transicional que promueve esta línea es el hexagrama número 29, que siendo arquetipo de un peligro objetivo, pues es también el magisterio ancestral que sabe perfectamente no solo salvar todas las dificultades, como es el agua, siendo fiel a sí misma, discurre con transparencia, no tiene peculiaridades caracteriales, sino que se adecua perfectamente a discurrir por donde la gravedad le va abriendo camino o presentando camino delante sencillamente y con facilidad. De este modo es como deberá actuar el general selectivamente con bisturí aséptico de nanotecnología para no herir los tejidos adyacentes. Así que consultante en lo propio prevenir y sacrificar por el sano equilibrio congregacional. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo supone el hexagrama número 10, el porte, que tiene una única línea partida en la tercera posición. Delante de la leyenda textual va el tigre del mundo. El consultante con su pregunta es lo más frágil, Tui, pone el pie con mucho ojo, con mucho discernimiento, para que ninguna de las leyes del entorno de ese mundo en el que va a entrar lo eche para afuera y le digan en la primera ventanilla burocrática, no, esto es sancionable de este modo. Dentro de este contexto, que en realidad invita por medio de la precaución, la cautela, a ir poniendo nuestro paso en nuestro Tao, pues muta la línea primera que lleva el hexagrama 6, la segunda que lleva al 25 y la sexta que ha de llevarnos al 58. En la primera línea del porte, dentro de este contexto del porte, vemos al consultante y el texto le dice, si con porte sencillo te llegas a conformar dentro de lo que te va saliendo el medio, pues el conflicto lograrás evitarlo sin llegar a extremarlo. La línea segunda, sobre la anterior, le continúa el discurso diciéndole, así pues, con un contento caminar, sin contraer otro compromiso, pues te vas a poder dedicar al cultivo de la inclinación de tu corazón conforme a tu ingenuidad esencial,
que viene representada por el arquetipo 25, la inocencia, que representa el perfecto circuito de la energía, de conservación de la energía entre el cielo y su primogénito, donde no lo nublan segundas intenciones y donde además pues no se separa de ese carácter esencial. La línea sexta, finalmente, dentro del contexto del ejército, pues se ha obtenido la victoria y hay otra advertencia muy pertinente, realmente necesaria para el consultante. La línea 6 del ejército, que lleva al hexagrama 58, perdón, la línea sexta del hexagrama 10 del porte. Es la última, la terminal, he dicho antes, del ejército. Y el ejército lo hemos dejado, no lo tenemos por aquí, no, afortunadamente es el hexagrama anterior es la 1. Así que en la sexta línea del porte ya hemos cubierto todo el camino y lo que debemos es reunirnos con los pares, como nos indica el complementario transicional, hexagrama número 58, lagos que reposan uno sobre otro y que en función de sus vasos comunicantes pues se restauran y se equilibran recíprocamente. Pues la línea dice, después de las labores que hemos visto encomendadas por la primera línea, la primera y la segunda, este aporte sencillo, esta manera de contentarse y de poder cumplir con su destino esencialmente dictado de arriba, pues así como te ha ido hasta aquí, es de esperar que te siga yendo con el porte y si hay algo que ver, pues ya lo verás con los pares que son los seres electos, no tus vecinos circunstanciales o compañeros de camino, sino aquellas personas con las que hay mostrada prueba de capacidad de regeneración recíproca. Así que al final, ojo, avisor y disposición a sacrificar por el conjunto congregacional. El siguiente eslabón lo constituye el hexagrama número 13, la comunidad con los hombres en lo libre. Tenemos delante, pues bueno, pues la actitud de vida es conserva tus principios en el contexto en el que vas a entrar, respeta a los ajenos y las costumbres, pero ten en cuenta que solo el noble sabe distinguir estructuradamente los distintos contextos que conforman una comunidad abierta. Dentro de ella, el consultante tiene la primera línea, que lo lleva al 33, la línea tercera que ha de llevarlo al 25 y la sexta al 49. En la primera línea ante la comunidad, el texto le dice al consultante, puedes entrar en contacto con la comunidad tal como piensas, pero debes guardarte la prerrogativa de que en cuanto veas ascender, ya sea en ti o en tu entorno, influyéndote a ti a la vulgaridad, debes saber retirarte como el arquetipo transicional que promueve la mutación de la línea, que representa a la montaña, que en este caso lo material, equivalente a lo vulgar, mientras que arriba el cielo, lo espiritual, equivalente obviamente a lo superior, pues el noble sabe pertinentemente a los primeros indicios retirarse a su valer superior. La línea tercera, dentro de la comunidad con los hombres en lo libre, le pone ya una nota importante al consultante. Le dice, no debes guardar armas en el matorral, haber concertado con los ciudadanos, contexto determinado, una empresa o persona, una reunión, y previamente a esa reunión has tenido
la mala idea de ocultar armas en el matorral o, dicho de una manera más popular en el entorno de la urbanita de hoy, guardarte ases en la manga, porque eso, como indica el complementario transicional, en un contexto como es la comunidad con los hombres en lo libre, es traicionar la ingenuidad esencial que viene representada por el arquetipo 25, la inocencia, donde el circuito perfecto establecido entre el cielo y su primogénito ni admite segundas intenciones ni desvío por encuentros circunstanciales, separándose de las radicales esenciales. La línea sexta, dentro de este contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, pues finalmente vemos al consultante que orbita lejos en el exilio, en la estratosfera, en un lugar frío, no ha logrado conexionar con el corazón nuclear de la comunidad, siente esa frialdad, esa lejanía, esa soledad, pero no debe tirar aquello que lleva esencial, porque no se debe a que él no tenga cualidades suficientes, pero debe perseverar pendiente de los cambios de tiempo, de los cambios de circunstancias. El complementario transicional que provee esta línea es el arquetipo de la renovación, que tanto implica la época en que los pajaritos cambian las plumas, como los cambios geológicos de estaciones o los cambios políticos en las naciones. Deben conciliarse estando alerta y con fe, la sabiduría suficiente con la conjunción de elementos ejecutivos y la combinación de ambos coincidiendo en el tiempo para que el transición día-noche se produzca sin dramatismo. Así que advertido y a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el de la modestia, el hexagrama número 15, una línea ya en la tercera posición, que es una montaña debajo de la tierra, o en medio de la tierra. Está ahí como balanza de la justicia cósmica, además con toda modestia, para equilibrar los extremos. Donde está vacío lo llena un poco y donde está lleno lo vacía otro poco. Dentro de este contexto, muta la línea tercera que lleva el 2, la cuarta que lleva el 62 y la quinta que lleva el hexagrama número 39. La tercera línea, a diferencia del orden general dentro de los hexagramas, que por ser línea multitensionada no suele tener un buen augurio, aquí como es la línea ya y gobernante de este contexto de la modestia, porque es la cumbre de la modestia de la montaña, que sin empacho se ha colocado ahí como elemento de equilibrio, pues está perfectamente capacitada para determinados elementos a la hora de ser requerido, puede efectivamente prestarse con extrema diligencia a llevarlo hasta su consumación, como haría la Tierra, que es el arquetipo transicional que promueve la mutación de la línea, pero eso sí, sin adelantar o meterse en algo que va más allá de lo que sabe hacer y de lo que previamente se ha comprometido. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, pues representa una mediación entre el trigrama superior y el inferior, y por tanto bien puede representar a un ministro o a un alto funcionario, que además aquí, a diferencia de lo que muchas veces se atribuye dentro de ciertos niveles literarios, paraliterarios, pues el que es funcionario se deja dormir porque tiene el puesto asegurado y vive del gran padre o de la gran madre, y no es lo suficientemente diligente. Aquí se ocupa con extrema diligencia, con la justa
diligencia, ni adula a los de arriba, ni se jacta con los de abajo, y no se le queda nada de lo que de abajo va para hacia arriba, ni de lo que de arriba va hacia abajo. El complementario así lo exige, como es el pájaro en vuelo, representante del hexagrama 62 en la imaginería, que está al cargo de la alimentación de su pollada, que está en el nido, con los picos abiertos, entonces no se desvía lo más mínimo de aquello en lo que realmente es importante en el momento. La quinta línea de la modestia, pues a diferencia de este dicho popular que dice, ay, es tan bueno que no sabe decir a nada que no. Eso realmente no es ser bueno, porque si no le dice que no a lo que es malo, pues entonces deja de ser bueno. La modestia, que además es sentido del equilibrio y por supuesto no está en su naturaleza el hacer alarde de nada, pero tampoco el venirse abajo cuando le ponen obstáculos que no se corresponden con la verdad. De manera que arremete sin jactancia, pero con toda la energía de que dispone para quitar los obstáculos que tiene delante, que vienen suscitados por el 39, pues lo representa el hexagrama 39, el peligro, obstáculo. Así que el consultante advertido y bien dispuesto a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente eslabón que vamos a abordar en la mordedura tajante es instruir un proceso mordiendo con energía, Shen abajo, arriba Li, la claridad, buscando la claridad, la justicia, para quitar los elementos intromisos que impiden un diáfano proceso abierto para alimentarlo correctamente. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 35, la quinta lleva al 25 y la sexta al 51. Dentro de la instrucción de este proceso, si cogemos a alguien en el principio o a nosotros mismos en tratando de delinquir y nos llega la luz, leemos la línea, madre mía, ¿qué es lo que pretendo hacer? Recuerdo los principios, dice, al niño que iba a meter la mano en el bolsillo de la cartera, pues lo vas a instruir, lo vas a hacer progresar de manera inmediata. El complementario transicional así lo indica, que el arquetipo del sol, que en una sola jornada ilumina entre el oriente y el occidente todo aquello que está en oscuridad. Así, receptivamente abierto, pasamos un escáner lumínico desde arriba, empezando por abajo, los bajíos, las mesetas y las cumbres, para proveer de la capacidad de progresar en este primer intento de cometer delito. La línea quinta, dentro de este contexto, es ya central del trigrama externo y le dice al consultante, la cuestión para un noble espíritu está clara, pero el proceso está complejo y no interviene necesariamente solo noble. Noblemente debes comportarte tú como la línea anterior es metal, la cuarta, que no es la que tiene. Y aquí ha cambiado sutilmente, sigue siendo noble el material duro, pero oro, ahora noble, o sea, ennoblecido. Ya no es solo metal, ahora es un material noble. Significando que hay que ser firme y, sin embargo, sin perder las características de la inocencia esencial que no permite el arquetipo transicional 25, que no permite segundas intenciones ni desviarse hacia cuestiones laterales. La sexta línea, sin embargo, en este contexto de la mordedura tajante, si es tan contumaz, al principio se lo podía corregir fácilmente y hacer progresar.
pero aquí está tan endurecido de oído que aparece con un cepo que le coge la muñeca y le tapa los oídos. Habrá de llegarle la conmoción de la providencia para advertirle que lo que está haciendo no es lo correcto. El 51 debe analizarse dentro, no tirar lo que esencialmente sea válido, pero sí desposeerse en principio de esa dureza de oído, que ya es un enrocamiento egoico, y sacar una recta regla para caminar en un proceso abierto y bien y justamente alimentado. Así que ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 23 del derrocamiento. Tiene una única línea yan arriba. Recuerda siempre en los apilamientos de naipe que hacíamos algunos de niños y que por un exceso de ambición queríamos colocar uno más y llevábamos el apilamiento, el castillo de naipe a la base, hundido. Bien, con el 23 no es pertinente emprendimiento que nos desmoronaría. Lo que debemos hacer antes que querer construir más es fomentar la base con generosidad, no pedirle más a la estructura, sea aquella la que sea, fomentar la base con generosidad. Dentro de este contexto, muta la cuarta línea que lleva al 35, la quinta que lleva al 20 y la sexta que lleva al hexagrama número 2. La línea cuarta, primero del trigrama externo, pues la desintegración alcanza al cuerpo. Ojo, tenemos como transicionar al 35, arquetipo que en un solo día, como el sol, ilumina todo lo que hay entre el oriente y el occidente. Requiere que el consultante sea receptivamente abierto, que encienda todos los fanales y todos los focos de su parte superior y que escrute pormenorizadamente para proveer de luz, para hacer progresar sus bajíos, sus mesetas y sus cumbres. Y así, si el estudio preventivo pueda evitar que le alcance el cuerpo. En la línea quinta ya hemos ascendido una posición más, estamos muy próximos a la única línea yang que está arriba, de manera que podríamos decir que esta línea también en función de su texto, pues recibe luz indirecta del sol. Nos provee de luz como la luna nos podría proveer dentro de nuestra oscuridad para transitar de noche en medio del campo sin caer en un pozo. Esto nos convierte, en función de la altura y de estas luces que recibimos de manera indirecta, pero de arriba, pues nos convierte en un gran mediador, esa rama número 20, la contemplación, la vista, un sacerdote mediúnico que está entre los dictados celestes y el pueblo que contempla su rito, o que espera su rito. Se ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, de manera que muy centrado en no pervertir las leyes de arriba y no equivocar a aquellos que están pendientes de lo que hacemos. La sexta línea pues tiene una doble vertiente que el consultante deberá evaluar y que esperemos que lo haga desde su buena posición y su buena andadura en relación a los dictámenes anteriores. Si su comportamiento ha sido vulgar, se le desintegrará la techumbre, pero si su comportamiento ha sido noble, como es de esperar, quedará un fruto no comido, y además esta semilla, cuando el fruto coma, caerá a la tierra, arquetipo número 2, que es el transicional, y ella misma no solo lo sostendrá, sino que lo hará prosperar. Ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional.
El siguiente arquetipo es el hexagrama número 24, el conraigar, la base, el retorno, volver, no salir. Es equivalente a una convalescencia. Posterior al 23, que sería en el orden secuencial, la desintegración, la semilla cae abajo y estamos convaleciendo, hemos desalojado al virus o a la bacteria, pero estamos en época convaleciente y allí vienen amigos a visitarnos, traernos cosas, eh, proveemos sobre el futuro, pero desde esta base, sin partir. Desde este contexto muta la línea primera al hexagrama 2, la cuarta al 51 y la quinta al hexagrama número 3. La primera línea estamos con un pie, permítame esta forma de expresarme, es la línea yang que hay en el contexto, pero nuestra impetuosidad, nuestra inquietud, pues nos ha hecho dar un paso hacia adelante y rápidamente el texto nos dice, vuelve, que todavía no te has alejado mucho, vuelve sobre tu base, receptivamente, sé como la tierra, que si va en seguimiento haya conducción, pero si se adelanta, se extravía. El arquetipo 2 efectivamente representa la negación de la tierra, que va en seguimiento de lo creativo y que no se adelanta. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues aquí el consultante ya está lejos de la base, es decir, se ha retirado indebidamente, pero el 51, que es el complementario transicional, por medio del 51 se manifiesta en el ámbito del ser humano la providencia como una advertencia para que nos paremos, produciendo así una impronta de párate, analiza, que no llevas buen camino, no tires los elementos que sean buenos, salvables, pero conmocionate y date la vuelta hacia tu base, sacando una recta regla para andar. La línea quinta sobre la anterior, pues acumula el consultante, aparte de esta impronta de la providencia, pues la ha digerido con su propia sabiduría, se ha asentado en su propia manera de ser y con sabiduría, pues mira hacia adelante y lo que ve es el transicional, arquetipo de la dificultad inicial, una densa y caótica plenitud, el primogénito que quiere venir al mundo a través del vientre de mamá, el agua, el líquido amniótico delante, y que necesitan tanto en un caso como en otro ayudantes capaces en relación al objeto de la consulta para que le indiquen el camino debido de vuelta. Ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el de la duración, el hexagrama número 32. Representa el matrimonio de Chen, el primogénito, y de Sun, la mayor. Se casan de jóvenes y es de esperar que lleguen a la senectud y hasta el final de sus días, con el compromiso de fidelidad y de saber adecuarse a las circunstancias que les vayan propiciando los días. El arquetipo es dar duración al carácter, aceptando y sabiéndose adaptar a las distintas circunstancias. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 62, la tercera lo hace al 40 y la quinta al 28. La segunda línea dentro de esto de dar duración al carácter le dice al consultante, es más duro tu carácter que tus posibilidades reales, tus potenciales, tu carácter es muy recio, pero no es para emprender. Quédate donde estás. Todavía no es cuestión sino de proseguir en la alimentación de lo pequeño, inmediato y concreto que necesita
para asentarte adecuadamente. El transicional es el pájaro, perdón, el pájaro padre o madre que está al cargo de nuestra alimentación y que no se extravía porque caería en las garras de la presa y en el que si tuviera ambiciones particulares se perdería ella misma y también a la prole a la que tiene que alimentar. El inmediato, pequeño y concreto. Con la línea tercera, dentro de esto dar duración al carácter, pues tenemos que el consultante pues no sirve para darle duración al carácter todavía. Está deshojando la margarita y no hace más que, que recibir humillaciones de una y otra parte porque nunca permanece. El 40 como transicional le dice, penetra en tu interior y libera, deja atrás el peligro, ese mal hábito que tiene, deja de dudar, incorpórate en relación a las necesidades del mundo cotidiano en el que te mueves. La línea quinta, dentro del contexto de la duración, pues tenemos a un jefe de gobernación, a un padre o una madre de familia, pero que está al cargo, ya sea él o ella, de la gobernación de la casa y que está muy apegada a las costumbres tradicionales de su pueblo, que en este contexto, lo cito de este modo, porque ya se han quedado obsoletas y que lo que van a producirle si continúa de ese modo es una sobrecarga como implica el complementario transicional que les llama número 28, que amenaza con hundir la techumbre. Lo que debe hacer en una circunstancia como esta, alguien que está al cargo, que le rebasa a su propia singularidad y que implica a otra, pues es atender al deber. Al deber puntual de las circunstancias presentes. Así que ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. Disculpad. El siguiente arquetipo es el 42, el aumento del carácter. El Sagrama 42 reza el texto: el noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defecto, lo ve en el entorno y se mira en el espejo de sí mismo y lo ve, y se los ve, se deshace de ellos. Con ello está propiciando el aumento de su carácter en un sentido positivo y al mismo tiempo está estimulando con ese comportamiento a quienes están a su alrededor para actuar en emprendimiento de corresponsabilidad de importancia. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la que lleva al 20, la cuarta que lleva al 25 y la sexta que lleva al hexagrama número 3. En la primera línea del 42 nos llegan bendiciones, pero las bendiciones del cielo, ciertamente este hexagrama 42 proviene, según la tradición, de una primera sección del cielo que le da un primogénito, que le da la simiente a la tierra lo provee entusiasmada con su primogénito. La estimulación también entre el trueno y el viento llevando su dombo atmosférico a mayor campo de acción. Pues bien, las bendiciones que caen sobre la primera línea, así como las que caen sobre cualquier ser humano, no están solo destinadas para el beneficio individual, específicamente las procedentes de esta línea, que lo sitúan como un mediador, ojo, naturalmente con toda la cautela. No quiere decir despilfarro y parabanada, negligencia. El 20, que es el hexagrama que produce esta línea en su estación como transicional, pues lo constituye en un mediador entre el cielo y la tierra, un sacerdote, medium, que ha hecho la ablución, pero todavía no el sacrificio, y ahora pues está pendiente
de no desvirtuar los dictados celestes para no confundir a quienes confían en su manera de ilustrar. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues es ya una línea mediadora, ministerial, funcionaria, entre arriba y abajo, y como tal, en un contexto de bendiciones como este, puede comportarse como si fuera munido con un sello real para no sin segundas intenciones y sin que ningún encuentro fortuito o tentador lo vaya a desviar de su cometido esencial, que es el de la inocencia, como el circuito perfecto que representa el hexagrama 25 entre el cielo Shen y su primogénito Shen. La línea sexta dentro del 42 de las bendiciones seguimos, pero aquí el consultante, según el texto, no sirve para aumento de nadie y hasta puede venir alguien de atrás y golpearlo. Ojo, mira antes esta deficiencia, mira el transicional que tienes delante, esa grama número 3, la densa y caótica plenitud que no te permite ver bien, sobre todo no ve bien cómo has perdido la generosidad, y busca ayudantes capaces, como indica el 3, para poner orden en ese caos y te ilumine sobre la generosidad que o no has tenido o que has perdido. Así que ojo avizor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el 43, el desbordamiento. Hay que tomar una resolución porque el texto dice que da la voz de alarma en tu propia ciudad que amenaza un desbordamiento. Al cargo del grupo, el hexagrama, manda una línea allí, una deficiencia, un capricho, una pasión, se ha instalado en la cabeza e impide el buen funcionamiento de los llanos. Está viciado. Por tanto, ojo, no debes tomar las armas contra esa deficiencia, pero desde luego no debes enmascararla y sí tomar una resolución en un campo positivo y determinarte a poner los primeros pies en ese sentido. Dentro de ese contexto de la resolución, tenemos que mutar la primera línea que lleva el 28, la segunda que lo hace el 49 y la tercera que nos ha de llevar al 58. La primera línea del 43 de tomar una resolución, primera línea del hexagrama, también primera línea para el consultante, lugar muy bajo, en el pulso de los pies, querer acudir sin estar a la altura, no haría más que, como indica el transicional, sobrecargar la estructura haciendo crujir la viga maestra. Para nada, mantente en tu posición, reflexiona serenamente cómo dinamizar mejor estos contenidos de impulso inmediato y desconsiderado y prematuro. La segunda línea te va a dar una pauta. Lleva al 49 como transicional y le dice, te toca, es un toque de alarma y debes estar como en el patio militar o en el tatami o en el gimnasio, preparándote todo el día con fe, preveyendo por dónde me puede venir el asunto, por dónde deberé zanjarlo de mejor manera, para que cuando llegue el momento de la renovación, de enfrentar el cambio, lo pueda hacer sin violencia y sin alteraciones indebidas. Cómo se producen las estaciones y los cambios en la naturaleza o en la espesura del pelo de los animales, ya sean de estepa o de montaña. De manera que con fe
a esperar, preparándose para el momento del cambio en que coincidan en un mismo contexto temporal la sabiduría pertinente con los elementos ejecutivos para llevarlo a cabo. La resolución. La línea tercera le dice al consultante, por si le quedan dudas, leyendo que lo puede arreglar con palabras, le dice hacer fuertes las mandíbulas y desventurar. Todavía mantienes vínculo con lo vulgar y saca, como yo digo, el paraguas para aguantar el chaparrón y paulatinamente encamínate a tratar de regenerar, pero con pares, no con cualquiera que tenga alrededor, sino con pares electos como representa el arquetipo 58 con los que hay mostrada capacidad de regeneración. Pasos comunicantes en virtud de los cuales se regenera. Ojo avizor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta lo representa el hexagrama 44, el ir al encuentro o encuentro súbito de carácter autocomplaciente. No es propicio, dice el texto, tomar a la muchacha. No es propicio ceder a esta debilidad, aunque el consultante crea a priori de manera autoindulgente que se lo puede permitir. La mejor lectura de este 44 es de arriba a abajo. Arriba está el cielo, abajo el viento, difundiendo sus órdenes. Si me permeabilizo de ella, no permitiré que un encuentro de carácter autocomplaciente me eche mi trabajo a rodar. Dentro de este contexto, el consultante, sin embargo, deberá atender a las líneas suyas, que son la segunda, que lo lleva al 33, la tercera, que lo lleva al 6, y la sexta, que lo lleva al 28. En la segunda línea, dentro de este contexto de encuentro con la debilidad y de brega con la debilidad, pues le dice el consultante, dentro de un cierto ámbito restringido, te está permitido mantener esta relación, pero no es propia que cuando vengan seres invitados a tu casa, pues los saquen. Mejor manténlo aparte. Y desde luego no te lo vayas a llevar de paseo a la plaza pública o a presentarlo en tu contexto profesional. Antes bien, en cuanto entiendas que empieza a cobrar demasiado vigor sobre ti, retírate a los valores superiores, como indica el complementario transicional el 33. Te dice bien, la montaña es muy grande, pero en relación al espíritu del cielo que está por encima, pues es pequeña. Y en cuanto empieces a ascender lo vulgar, antes de trabarte en conflicto, pues sábete retirar con distancia. En la tercera línea que muta y que lleva al conflicto, el consultante no ha sabido hacer esto y la línea le reconoce su tendencia, ya sea por afecto tierno, o ya sea por afecto, por desafecto agrio, tanto en un caso como si quiere abrazar y comerse a besos, como si quiere partirle el cráneo con un martillo, esta te ha advertido que tu tendencia te lleva hacia eso. Pero eso sería llevar, extremar el conflicto hasta sus peores consecuencias, el 6. De manera que la línea le dice al consultante, piénsate como si estuvieras con los muslos despellejados, despielados, y si tuvieras que moverte para algo, ¿cómo lo harías? Pues así es como debes contener tu tendencia, tanto la, digamos, amorosa, con comillas, como la llena de ira, también con comillas. La línea sexta, que muta dentro de este contexto, ya es la línea terminal,
de este encuentro con lo vulgar, así como en la primera nos decía, pues en la segunda línea mutación, que lleva el 33, le decía al consultante, en cuanto lo veas subir, no lo vayas a presentar a tus amistades y retírate. Aquí que estamos en la sexta y que ya correspondería a la sabiduría, dice, señor mayor, estás autorizado a bajar la textura bien ornamentada para rechazar lo vulgar allí donde te sea propuesto, porque el 28 lo que te promete si lo dejas es una techumbre sobrecargada que hace crujir la viga maestra. Ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo a considerar es el 48, el pozo. Está constituido o representa la base mínima de la alimentación tanto vegetal como animal, e incluso para las construcciones humanas, pues empezando por las casas, se mezcla arena y yeso y bien, es muy útil. Pero esto significa que debemos contenernos con fundamentos elementales, nada más y nada menos, que son también elementos de exhortación comunal, como el agua y el dicho popular aquel que el agua no se le niega a nadie, pero no es lo mismo pedir un vaso de agua que deme una cajita de caviar, pongamos por caso. El 48 del consultante tiene mutación en la línea segunda que lleva el hexagrama número 39, la tercera que lo lleva al 29 y la cuarta que lo lleva al 28. En la segunda línea, pues vemos que el consultante dentro del pozo, entre la extracción de sus fondos y la finalidad de su exposición, tenemos obstáculos, impedimentos. El transicional impedimento. Hay pérdida entre el fondo de principio, que es saludable, pero en la manera de comunicarlo, de trasladarlo, o bien la cubeta con que extraemos agua del pozo está rota, o bien la bomba tiene llagas y pierden, y lo que nos provee no es agua, sino problemas. El noble se para ante los problemas para analizar cuál es la causa, que ya de algún modo está indicada. La línea tercera le dice al consultante, sin embargo, tienes muy cerca un pozo que ha sido restaurado, pero tú no tienes la capacidad de ver. Si fueras preclaro, y estoy hablando, poniéndole este énfasis, porque efectivamente algo en el comportamiento del consultante no lo hace discurrir con la total adecuación con la que debiera al terreno circunstancial, sin pretensiones peculiares de notoriedad, sino si te adecuas al terreno circunstancial y discurres como el transicional, que es magisterio donde los haya, de salvar las dificultades, el agua y además de fertilizar, te darías cuenta de que en la proximidad tienes un pozo del que podías extraer y podría servirte a ti y a tu proyecto. La cuarta línea, pues entendamos que el consultante entre la una y la otra línea y complementario, pues se ha percatado y está restaurando el pozo. Durante este ínterin, pues obviamente están cayendo elementos al agua y no se bebe porque supondría su uso una sobrecarga como el 28, pero está en restauración, que esperemos que la lleve adecuadamente. ¿Cómo nos indica el 28? Hay una sobrecarga. Pues penetra en los elementos con la razón. Analízalo en relación a los principios creativos y resuélvelo, aunque tengas que permanecer en soledad y soportarlo un tiempo, con serenidad, dinamizando los elementos excesivamente sobrecargantes en una situación, redistribuyéndolos.
de manera que el consultante, ojo a visor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 53, el de la evolución gradual, que tiene un árbol en lo alto de una montaña. Los nutrientes son escasos sobre la cumbre pelada, tiene que esforzarse mucho, con tiempo, con esfuerzo, pero también por estar, además lo combate en la intemperie con mucha mayor fuerza que en el valle, por ejemplo, pero sin embargo, por estar en lo alto de una montaña también termina siendo un hito en el entorno y un ejemplo. Dentro de este contexto que requiere todo este tipo de detenimiento y detalle, pues el consultante deberá atender a sus líneas y complementarias, que son la tercera que lo lleva al 20, la cuarta que lo lleva al 33 y la sexta que lo lleva al 39. La tercera línea le dice al consultante una de las imágenes poliédricas o prisma eh, del hexagrama, pues el contexto literario es una oca y se ha adentrado en una altiplanicie que no es el lugar propio para ella. Y en este caso, además, está habitada por bandidos, de los que deberá defenderse incluso de sus propuestas, teniendo en cuenta el transicional, que ella es portadora, mediadora de principios de elevación entre el cielo y las personas que están pendientes de sus dictados. Ha cumplido la ablución, no el sacrificio, y el sacrificio deberá consistir en salvaguardar sus principios dentro de este acoso y propuestas eh, torticeras que le puedan hacer los bandidos del entorno. En la cuarta línea, que es ya la primera del trigrama externo, vemos que remonta y logra descanso y alejarse de retirarse de lo vulgar, como indica el 33. No es un descanso totalmente adecuado porque es una rama chata, pero finalmente puede tomar un respiro. Consultante en la montaña, encuentra un ventisquero, una cabaña abandonada de cabreros y allí, pues bien, pues te retiras y repones de lo bajo y vulgar, como indica el complementario transicional, esa grama número 33. La línea sexta, finalmente vemos que la oca ha remontado no solo las cumbres, sino que ya está por el cielo, formando bandadas con conformaciones geométricas que dejan embobados a los chamanes que usan las plumas para las danzas sagradas y los ritos. En virtud de esa alta elevación, aun cuando tiene como complementario transicional 39, obstáculo e impedimento, está su altura espiritual que puede sortearlo sin gran dificultad. Ojo, avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 54, la desposanda, o más en términos de nuestra civilización actual, el reconocer que el corazón y la visceralidad tienen su plena importancia biológica, pero que por el gusto, pero por el rugir de las tripas o de los pálpitos del corazón, ni cogemos la primera comida que encontramos en un restaurante y nos vamos, ni echamos mano a la pareja que nos gusta. El noble, por la eternidad del fin, dice el texto, somete el querer al deber y no emprende. El contexto no emprende. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea de mutación, que lo lleva al hexagrama 40, la segunda que lo lleva al 51 y la quinta que lo lleva al 58. En la primera línea, dentro de este contexto de subordinación del querer a las circunstancias del deber, pues el consultante obtiene una posición subordinada.
pero aún siendo subordinada, pues le provee las necesidades inmediatamente eh, necesarias, permítanme la redundancia, para integrarse como el complementario transicional 40. Chen, el primogénito, deja atrás el peligro superado para integrarse a lo que le requiere en la cotidianidad inmediata. La línea segunda sí que recibe el consultante una conmoción por medio del arquetipo 51. Pierde al socio, a la socia o a la pareja y se queda solo en su proyecto. Ello obviamente le produce una conmoción, pero en virtud de esa primogenitura que representa a Chen, el portador de la ofrenda, no tira lo que verdaderamente es bueno en su propio ser, pero en función del cambio de circunstancias, sí saca una nueva y recta regla para no pisar camino que no se corresponda con el orden celeste y terrestre. La línea quinta, dentro de este contexto de subordinación, pues debe el consultante ceder en relación a sus pretensiones, a lo que es, incluso puede estar acostumbrado, y tomar la iniciativa de cara al futuro, aunque como dice el texto, las bordadas vestiduras de sus criadas eran más elegantes que las que ella va a tener ahora, pero lo hace de cara a una regeneración próxima que viene de algún modo indicada por el complementario transicional, que es el 58. Dirigirse con tiempo a regenerar con los pares, no con quienes meramente nos han tocado alrededor. Así que ojo a visor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo, el hexagrama número 55, la plenitud. Cuando las cosas se han juzgado adecuadamente, lo propio es ponerlas en práctica y que sean justamente llevadas al exterior. Li, la claridad dentro, Chen, el primogénito, inmediatamente fuera. El 55 obviamente es un contexto que lo mismo tiene luz que oscuridad. Proviene del 21, que es donde se instruyen los procesos, y aquí es donde cada abogado y su cliente analizan los casos y cuando está suficientemente claro por medio del juez, pues se aplica la justicia. Pues dentro de este contexto, la línea primera del consultante lo lleva al 62, la tercera al 51 y la quinta al hexagrama 49. En la primera, de la plenitud, le dice al consultante: para empezar, debe con él, con ella o con ello, el contexto, en un tiempo determinado, por encima de convenciones formales del entorno, permanecer juntos para clarificar y poder conjugar sabiduría y energía en relación a lo inmediato y pequeño en que debe ser y comportarse de una manera adecuada y justa. El complementario transicional es el 62, arquetipo de la preponderancia de lo pequeño, donde un ave que está al cargo de la alimentación de sus proles nos da la imagen de qué es lo importante en este momento, sin desviarse de ello, pequeño, inmediato y concreto. La tercera línea lleva al 51, la conmoción. Y conmoción es lo que sufre este consultante, porque entre las propuestas, las buenas propuestas que él alberga en su corazón, en su macuto, en su proyecto, y quiénes o quién o qué en el exterior podría realizarlo, pues hay una cantidad de interferencias
que son como pequeñas luces en un total de oscuridad en que las luciérnagas parecen seres brillantes y luminosos. Bueno, las luciérnagas lo son. Aquí en este caso son elementos torticeros que se entremeten entre el consultante y la realización de su proyecto. En virtud de esta conmoción, el consultante aparece como alguien que está herido en el brazo o en la pierna e impedido. Ello lo conmociona y como lo que puede hacer es muy limitado, es conservar la parte buena que lleva y sacar una recta regla, dada las circunstancias de intromisión que hay, para no pisar camino que no se corresponda con el orden. En la línea quinta ya lo vemos subido a la posición de gobernación y además sigue siendo modesto y abierto. Y en función de ello recibe ayuda secreta que se le aproxima para encarecerle el momento adecuado para la renovación. Momento que viene determinado por el arquetipo transicional, el 49, el cambio, la muda, que abarca los periodos distintos de estaciones, conjugando sabiduría con elementos ejecutivos, si es para que el cambio se produzca de manera perfectamente natural. Así que ojo avizor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es el 56, el caminante, el extranjero. Está representado por Ken abajo, montaña, arriba el fuego. El fuego tiene poco combustible que consumir en la cumbre de la montaña y por tanto da idea de transitorialidad. Y en el contexto del ser humano, pues de tránsito que puede abarcar desde el que ha perdido la casa y se tiene que buscar la vida en la calle, hasta el diplomático que va representando a su país en el extranjero, un delegado comercial o aquel que va a adquirir unos conocimientos que en su tierra no hay. Exige no arrastrar los fueros, ser respetuoso con las costumbres de allí por donde va, por exótica que le parezcan, tener una ambición respecto de sus propias peculiaridades muy magra y ser muy atento al contenido que debe adquirir durante este tránsito. Dentro de este contexto, el consultante deberá tener especial atención en las líneas suyas y sus transicionales, que son la tercera, que lo lleva al 35, la quinta, que lo hace el 33, y la sexta, que lo lleva al 62. La línea tercera le dice al consultante: oye, déjate de esas ínfulas y no trates de manera desconsiderada a quien te sirve de hospedador y a quien te sirve de introductor. Lejos de eso, sé como el sol al mediodía. Provéete de la suficiente claridad en tu parte superior para iluminar los bajos, los medios y las cumbres tuyas y proveer con ello de progreso expansivo como el sol en un solo día ilumina el oriente y el occidente, y debes tratar con esa generosidad de luces a aquellos que te sirven tanto en el hospedaje como luego de anfitriones, preceptándote los elementos que precisas en la ciudad. La línea quinta, que ya te lleva a la gobernación dentro del contexto, pues te dice: rinde con diligencia y con la mayor sabiduría y habilidad el mejor de tus trabajos, e inmediatamente y durante vete retirando de lo vulgar como indica el transicional, lo veas en ti o te incite en el entorno. La línea sexta lo que te dice es: ojo, no te vayas extranjero embriagado a emborrachar y jactanciosamente le prenda fuego al lugar que te hospeda y trate de mala manera a quienes te han dado hospedaje.
has perdido la cordura y has perdido la capacidad de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como te indica el complementario transicional, que es el 62, el ave que está en vuelo buscando el grano o el insecto para su prole que la está esperando, pero eres extranjero. Ojo, avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. Ahora el siguiente eslabón, el 59, la disolución del propio egoísmo. Este arquetipo servía a los antiguos gobernantes de la China para levantar templos que recordaran a las tribus que volvían a sus regiones ancestrales en el momento de la separación, la unicidad de la elevación a que todos nos debemos, todos los seres humanos, y en función de ello nos mirásemos en nuestro interior a fin de desenrocar las costumbres egoicas que nos separan de los demás y en virtud de ello poder volver a reunir después de esta separación, disolviendo los egoísmos para alcanzar más amplio campo de humanidad. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 20, la cuarta al 6 y la sexta al hexagrama 29. En la segunda línea, dentro del contexto de la disolución del egoísmo, le dice el texto al consultante: recurre a aquello que es tu alto sostén, tanto sea un hombre de lo sagrado como de lo profano, pues remítete a los textos que te han fomentado en tu formación y trascendiendo tu propia singularidad peculiar, pues básate en ese texto como mediador entre el cielo y la tierra para no confundir a quienes han de seguirte. El 20, que es el transicional de esta línea, te convierte efectivamente en ese mediador que ha cumplido la ablución y que está ya sea pendiente de los textos sagrados como de los técnicos para ilustrar adecuadamente aquellos que esperan sus órdenes o sus mandatos o sus leyes. La línea cuarta, dentro del contexto de la disolución, le dice el consultante: esto es algo que el hombre común no entiende, que debe salirte del ámbito de la familia, abandonar el contexto de la sangre, que en muchos casos está tan aglutinado que resulta extremadamente peligroso, y para no llevar el conflicto a extremarlo, te dice: sal lejos de este aglutinamiento complejo y peligroso en el que se te ve. La línea sexta, finalmente, en el mismo tenor, dice, siendo ya la línea final del contexto, sigue discurriendo lejos del ámbito de la familia, de lo familiar, de aquello en que la sangre está muy caliente, toma como magisterio al 29, que realmente lo es, magisterio ancestral y fertilizador capaz de sortear los peligros. ¿En función de qué? En función de su fidelidad a su alta ascendencia, con transparencia y discurriendo por donde la gravedad circunstancial le permite fluir. Así que ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente eslabón en nuestra cadena consultiva es el hexagrama número 60, arquetipo de la restricción, que viene a decirnos es lago, que muestra una porción de agua suficiente como para que su imagen sea la característica de serenidad. Si tuviera carencia, daría tristeza, y si rebalsara por los extremos y alrededores, pues sería también una imagen no pertinente. Este texto, esta imagen, pretende ilustrar al consultante de que en la naturaleza todo
tiene un número y una medida que le es adecuada para su perfecto desarrollo armónico, conforme al orden creativo, conforme a especie, género e individualidad. Y la virtud está en saber determinarla justamente, que ni se exceda ni haya carencia. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al consultante al hexagrama 29, la segunda al hexagrama 3 y la cuarta al 58. En la primera línea, dentro de este contexto de restricciones, pues vemos la puerta cerrada. Y el complementario transicional, el arquetipo del agua. El agua no va a discurrir fuera de la puerta porque la puerta está herméticamente cerrada. De manera que conforme a su naturaleza, pues va a fluir llenando todo hueco primero en el interior, intramuro, discurrir intramuro. Con la segunda línea, este agua se ha acumulado suficientemente como para alcanzar una puerta abierta y fiel a sí misma va a aprovechar la ocasión. La puerta no, nada nos garantiza que va a estar permanentemente abierta para salir hacia adelante. Y delante lo que tiene el complementario transicional es el hexagrama número 3, una densa y caótica plenitud que lo componen el trueno y la lluvia. Y también el arquetipo del parto. Shen, el primogénito, poniendo el pie y delante de él la bolsa amniótica. Tanto la densa y caótica plenitud como la madre y la futura criatura en el mundo necesitan de ayudantes capaces, como el consultante para el objeto de su consulta cuando la puerta ya esté abierta. La línea cuarta, dentro de este contexto de restricciones y de regulaciones, pues dice, no luches contra corriente, el agua no va hacia arriba necesariamente, de ninguna de las maneras, a menos que la impulse una bomba, pero no es el caso. Acude a dulce restricción, fluye por donde el terreno circunstancial te permita fluir y encontrar en relación a lo que pretende, pero no vaya buscando lo imposible. Y de este modo, fluyendo con esa dulce restricción, ve a irte acumulando y regenerando con tus pares, que es el arquetipo que tienes como transicional, el 58. La gente de probada capacidad para regenerar y en quien se pueden comentar las cuitas y oír sus consejos. Así que ojo avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es después de la consumación. Hexagrama número 63. Después de la consumación ya hemos estirado la paz de nuestro proyecto hasta el máximo. El texto dice al principio orden, al cabo confusiones. Cuando hemos terminado la obra maestra, le añades algo, la desvirtúa y si le quitas también. Conservación. El cuadro al museo con la debida temperatura. Y ojo, que no se vaya a descomponer. Dentro de este contexto, la línea del consultante son la primera, que lo lleva al 39, la tercera, que lo lleva al 3, y la cuarta, que lo lleva al 49. La primera línea, después de la consumación, hemos tenido logro y el ánimo propende a avanzar. Pero el texto inmediatamente del transicional le dice, no, que lo que tienes delante son obstáculos. 39. ¿Qué es lo que hace el consultante? Pues como Ken, el aquietamiento se para ante el peligro, Kant, para analizar qué vínculo lo une al peligro. Y a partir de ahí, pues sigue su razonamiento hasta ver cuándo y cómo y de qué manera pues podrá sortear el peligro. La línea tercera le dice al consultante, por delante te queda una penosa carga. De manera que no se te vaya a ocurrir emplear a lo vulgar
ni a los vulgares darle empleo en esta cuestión. Tienes delante como transicional el 3, el parto. Vas a poner a cualquiera que ayude a tu mujer o a tu hermana en el parto. No, ayudante, capaces en relación a aquello que necesita y que ya te digo que va a llevar un tiempo. La línea cuarta, que también muta y lleva al 49, sigue hablándole del mismo tenor al consultante en relación al no empleo vulgar o aquello que él cree que lo podría arreglar con lo que él cuenta. Se va al arcón y aquellos ornamentos que en su momento fueron sus vestimentas de boda y tal, ahora están apolillados. Con lo que tú querías contar no te sirve. De manera que tienes como indicativo delante de lo que debe hacer el 49, arquetipo de la renovación. Para ello, pues con fe, tienes que perseverar atento a que se den las condiciones de conjuntar sabiduría y elementos ejecutivos con el tiempo pertinente para poder producir una renovación sin dramatismo, como se suceden el día y la noche. Ojo, avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. Ahora sí creo que abordamos el último eslabón y está compuesto por el hexagrama número 64, antes de la consumación. Nos plantea un río cuya superficie helada hay que atravesar y nos provee de la imagen legendaria del zorro que, aunque está loco por echarle el diente a la gallina que hay en la otra ribera, pues primero se ocupa en auscultar cuidadosamente cada paso que da a la hora de cruzar este río helado. Pues esto es lo que le conviene al consultante, especialmente atendiendo a las líneas y los transicionales que les vamos a enunciar. La línea primera que tiene mutación es la segunda, que lo lleva al 35, la quinta que lo lleva al 6 y la sexta que lo lleva al 40. La línea segunda le dice al consultante, frena tu rueda. Todavía antes de avanzar, debes proveerte de altas luces para escrutar tus bajíos, tus mesetas y tus cumbres, o lo que entiendes por ella, y proveerla de luz. Y para ello debes abrirte receptivamente e iluminar desde arriba como un profundizador, escáner esclarecedor. El complementario transicional, el arquetipo del sol, que en un solo día ilumina todo lo que hay entre el oriente y el occidente. La línea quinta, que lleva al hexagrama número 6 y que está en este contexto de cautela antes de cruzar el revelado, pues ya está en la gobernación. Y aquí ya tiene verdaderamente una sabiduría bien adquirida y en función de ella su verdad es noble y para evitar incluso sortear y no profundizar el conflicto que tiene como transicional delante el 6. La luz del noble es verdadera en esta situación y evita el conflicto. La línea sexta finalmente pues lleva con tales apremios y con tales asimilaciones, pues le lleva al logro. Logra la victoria sobre lo que pretendía y puede celebrarla con la siguiente condición: siempre que no tome más de aquella copa que mantiene su cabeza en paz, en perfecto equilibrio. Ojo, avisor y disposición a sacrificar por el equilibrio congregacional. Y ahora sí, vuelvo a pediros disculpas por el apéndice. Gracias por vuestra atención.